¿Te conviene vivir en Windsor, Ontario? En este video voy a compartir contigo información relevante sobre la ciudad de Windsor para que tú saques tus propias conclusiones si es que te conviene vivir o no en Windsor, Ontario. Windsor tiene una población de aproximadamente 250,000 personas, de las cuales el 25% es inmigrante. En lo que se refiere al mercado laboral, la mayor parte de los trabajos están relacionados a la mano de obra, por eso es que Windsor es conocida como una ciudad blue collar. Hay muchos trabajos relacionados a las fábricas de autos, fábricas de autopartes, servicios de logística, almacenes, etc. Mucha gente que vive en Windsor trabaja en Detroit, Estados Unidos, que está a 5 minutos cruzando el puente internacional. Los trabajos que estas personas desempeñan, que viven en Windsor y trabajan en Detroit, están relacionados principalmente al ámbito de la tecnología de la información y al sector salud. Según la última estadística, a mayo de 2022, la tasa de desempleo en Windsor es de 5.8%, para que tengas una idea. En lo que se refiere a educación, la ciudad solamente cuenta con una universidad, que es la Universidad de Windsor, que próximamente haré un video al respecto, y el St. Clair College. En ambas instituciones educativas hay bastantes estudiantes internacionales. No es una ciudad donde abundan las instituciones educativas porque también la población es más pequeña comparada con Toronto, por ejemplo. La ciudad está teniendo bastantes inversiones multimillonarias, están haciendo el puente internacional, van a comenzar a construir la planta de baterías para autos eléctricos y Amazon ha comprado un terreno grande para hacer un centro de distribución. En lo que se refiere a vivienda, los precios, si bien es cierto, han subido en los últimos años, pero aún así son mucho más baratos que en Toronto, por ejemplo. Para darte una idea, una casa en promedio ahorita se está vendiendo entre 400 y 500 mil dólares. Pero si comparas con Toronto, en Toronto una casa no te baja del $1.000.000. En lo que se refiere al alquiler, en la ciudad, un departamento de 2 dormitorios, para que te des una idea, está algo de $1.300 en promedio. A eso añádale que tienes que pagar los servicios de electricidad y gas. En lo que se refiere al entretenimiento, la ciudad cuenta con el casino Caesars, que está al frente de Detroit, en el Riverside. También cuenta con el barrio de la Pequeña Italia. También está el parque acuático en el downtown de Windsor. Hay bastantes parques regionales y también muchos festivales, principalmente en esta época de verano. Como ya te comenté anteriormente, Windsor se encuentra muy cerca a los Estados Unidos, a la ciudad de Detroit. Para llegar al aeropuerto de Detroit toma más o menos 20-25 minutos desde Windsor. El costo de vida, principalmente si lo comparas con Toronto, es mucho más barato. Tanto en lo que es renta como en lo que es bienes raíces, como ya te comenté. En lo que se refiere a transporte, la ciudad solamente cuenta con un sistema de buses, ya que por su tamaño la gente prefiere movilizarse en auto. Y en realidad es más fácil porque puedes llegar de un extremo al otro en no más de media hora. Windsor está más o menos a unas 2 horas de London y a unas 4 horas de Toronto. Seguro que tienes familiares, amigos en Toronto, puedes ir a visitarlos, son 4 horas de viaje en auto. También está el aeropuerto, que también salen vuelos a Toronto. Es un aeropuerto internacional, pero solamente van al Caribe, ¿no? Algunos vuelos para viajes de vacaciones a Cuba o a República Dominicana. Pero si quieres irte rápido a Toronto, por ejemplo, puedes tomar el avión o también sale el tren, que también dura 4 horas a la estación central en el downtown de Toronto. London, como te comenté, está solamente a 2 horas en auto. Y también si quieres ir a las ciudades grandes dentro de Estados Unidos, puedes movilizarte, por ejemplo, a Chicago, que está a unas 5 horas, Nueva York, que está a unas 6-8 horas más o menos de Windsor. También puedes ir a Filadelfia, puedes ir a la capital de Estados Unidos, a Washington, que también está más o menos equidistantes, entre 5 a 8 horas de los mayores centros. Si quieres ir a Florida, por ejemplo, vas al aeropuerto de Detroit, tomas un vuelo que dura 3 horas y ya estás en Orlando, Miami. Y a precios muy cómodos también. Viajar dentro de Estados Unidos por avión es súper barato comparado con Canadá. En lo que se refiere al clima, la ciudad, por su latitud, tiene un invierno corto y no tan frío como en otras ciudades, por ejemplo en Toronto o Montreal. El invierno dura de diciembre hasta más o menos fines de marzo, comienzos de abril. El verano es caluroso
y largo, más o menos empieza a mitad de mayo hasta septiembre. De ahí viene el otoño. Si bien es cierto, yo he vivido en ciudades grandes como Montreal y Vancouver, pero el clima de Windsor es muy aceptable, es pasajero. Inviernos cortos, no tan fríos, veranos puedes gozar de la playa en los lagos me refiero. Hay splash pads para los niños en los parques y hay bastantes festivales en el verano, también en el invierno. En lo que es proyección, mi punto de vista es que la ciudad está creciendo bastante. Hay bastante gente que está viniendo de todas partes, principalmente de Toronto, justamente por el costo de vida. A eso agrégale que la ciudad está teniendo bastantes inversiones en infraestructura, lo que hace que muchos potenciales inmigrantes también escojan la ciudad para establecerse. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido esta información. Si hay algo que no haya tocado y que tú quieras saber, mándame un mensaje y yo te voy a responder con la inquietud que tengas. El siguiente video va a ser acerca de cuánto cuesta vivir en Windsor. Va a estar muy bueno, así que espero que no te lo pierdas. Si esta información te fue de gran ayuda, ya sabes, regálame un like. Y si aún no lo has hecho, no olvides de suscribirte al canal. Recuerda que es gratis y me ayudas un montón. Que estés muy bien y conmigo será hasta el siguiente video. Chao.